meditando en el Evangelio escrito por Juan, capítulo 18. Evangelio de Juan, capítulo 18. Y hay una palabra allí, o una pregunta que quisiéramos considerar, que la hizo Pilato al Señor Jesucristo. Y dice el versículo 35, Juan capítulo 18, versículo 35, dice: Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Que el Señor añada prosperidad con la lectura de su palabra. Amén. Esa es la pregunta que quisiéramos resaltar. Pilato le pregunta al Señor: ¿qué has hecho? Y realmente me impresionó imaginándome aquella escena. Sabemos que lo que está ocurriendo es que Pilato está examinando al Señor porque le había sido presentado como un malhechor al cual estaban acusando de revoltoso. Sin embargo, cuando él está en esta evaluación de los hechos, él está entendiendo de que no hay delito alguno en él. Y ante las acusaciones falsas que le estaban haciendo, no había ningún motivo para castigarle, mucho menos para llevarle a muerte. Y entonces quizás lo que hay detrás de esa pregunta es el deseo o la intención de que el Señor confesase algún delito con el cual él poder realmente condenarle. Sin embargo, esa pregunta es por demás interesante al pensar más allá de lo que quizás era la simple intención de Pilato. Y que creemos que el Espíritu Santo lo utiliza precisamente para que nosotros consideremos la respuesta a esta pregunta. El Señor Jesucristo, teniendo que responder a esta pregunta de parte de un incrédulo: ¿qué has hecho? Y llama poderosamente la atención de que es el apóstol Juan el que escribe este relato y deja el énfasis en esa pregunta, porque él, comenzando su evangelio en el capítulo 1, precisamente va a hablar acerca de lo que el Señor ha hecho. Y él dice allí en lo que pudiera ser la introducción de su evangelio, acerca del Señor Jesucristo, él dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y él termina el evangelio también diciendo que si se hubiesen escrito en un libro todas las cosas que el Señor había hecho, no cabrían en el mundo. Pero estas que están escritas, están registradas aquí con un propósito. Y el apóstol dice con respecto a eso, en el versículo 31 del capítulo 20 de este mismo evangelio: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué has hecho? El Señor ha hecho todas las cosas. Todas las cosas por él fueron creadas, todas las cosas por él han sido hechas. Y realmente es una ofensa y una falta de respeto el señalar al Señor como un malhechor, uno que ha hecho mal. Es el mismo que en el Génesis se dice que hizo Dios todas las cosas y vio Dios que todo lo que había hecho
lo hizo bien, en gran manera, de manera que se nos hace pensar en lo que dice el apóstol Pablo, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas que han sido hechas. Él dice que porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pero qué maravilloso pensar en lo que el Señor ha hecho, no solamente en la creación, que sería suficiente para quedarnos impresionados delante de Él, para contemplar así todo lo que Él ha hecho. Dice el apóstol también acerca de Él, que todas las cosas por Él fueron creadas y que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él son todas las cosas. Pero creemos que una respuesta sencilla a esa pregunta, pero enfocándose en la redención, es lo que el Señor trató de responderle a aquel hombre. Mire, si el Señor hubiese tenido que decirle a Pilato todo lo que él había hecho, todavía estuviera contando. Porque el Señor Jesucristo en los tiempos solamente de su vida terrenal hizo tantas cosas, pero que eran para el bien. Resucitó muertos, calmó la tempestad, alimentó a los hambrientos, sanó a los enfermos y tantas otras cosas que están aquí, algunas registradas, pero que no todas, porque no cabrían de todo el bien que él hizo. Pero si la pregunta de Pilato tenía la intención de que él confesase algún mal que él hubiese hecho, algún delito que hubiese cometido, la respuesta es sencilla. Y él llegó a entenderlo. Ningún delito hallo en este hombre. Y nosotros tendríamos que reconocer, como lo hizo aquel malhechor que fue crucificado juntamente con el Señor. Él dijo, a la verdad nosotros padecemos por lo que merecen nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Pero el Señor le responde a Pilato, yo he venido para dar testimonio a la verdad. Y eso es por demás interesante porque esa respuesta es muy similar a la que va a decir el apóstol después cuando dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Qué has hecho? He venido a este mundo a salvar a los pecadores. He venido a efectuar la purificación de vuestros pecados. El Señor Jesucristo, Él todo lo que hizo, lo hizo bien al principio. Pero llegó el momento en el cual Él tuvo que venir a este mundo, tomando forma de siervo. Y estando en esa condición, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz.
Él, por amor a nuestras almas, se entregó a morir por los pecadores, a entregar su vida y derramar su sangre para la remisión de nuestros pecados. Nosotros podemos decir, Cristo murió por mí. Él dio su vida en rescate de la mía. Realmente allí comenzó nuestra relación con Él cuando entendimos lo que Él hizo a nuestro favor. Lo creímos en nuestro corazón y le aceptamos a Él como nuestro Salvador. Pero ¿quién pudiera responder con toda lujos y detalles lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros? Contando de los cuidados especiales que Él ha tenido para con nosotros desde que creímos en Él y aún mucho antes. De verdad que la respuesta a esta pregunta sería muy amplia. Lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero nos maravilla al poder resumir todo en decir, Cristo me salvó. ¿Qué has hecho? Realmente Él nos ha salvado de nuestros pecados. Él ha venido para salvar a los pecadores. Ahora, ojalá todos pudiéramos meditar en eso, en enfocar nuestros pensamientos a lo que el Señor ha hecho en la cruz a nuestro favor. Que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.